Hola traders, bienvenidos a un nuevo video. Antes de empezar, una advertencia: esto no es una sugerencia de inversión, tu capital se encuentra en riesgo, no operes nunca con dinero que no estés dispuesto a perder. En la clase del día de hoy vamos a cubrir un tema que me han estado preguntando ya desde hace algún tiempo, y es cómo saber cuando nos aproximamos al final de una tendencia, cómo detectar que la tendencia ya está llegando a su fin. Bueno, esto no es tan sencillo, porque de ser así de sencillo pues únicamente lo detectamos y metemos una operación en contra y ya esperamos a ganar. Pero en realidad no es tan sencillo. Podemos utilizar algunos métodos para poder encontrar cuando el precio se aproxima a un final de una tendencia, y es lo que vamos a estar explicando en este momento. Pero como siempre, una cosa es la teoría y otra es la práctica. Entonces ya saben, siempre tenemos que ir a buscar establecer esa conexión entre la práctica y la teoría. Pero bueno, vamos a empezar ya y vamos a hablar acerca de cómo detectarlo. La primera forma en la cual nosotros podemos detectarlo, y es la forma más común, es siguiendo los máximos y mínimos del precio. Muy bien, ahora te voy a explicar rápidamente cómo sería esto, pero ya lo he explicado a lo largo de todo el curso. Y es que cuando el precio está en una tendencia, va a ir creando máximos y mínimos. Si estamos en una tendencia alcista, va a crear máximos y mínimos más altos, eso ya lo sabemos, ¿no? Va creando máximos y mínimos cada vez más altos, hasta que el precio ya no puede seguir creando máximos y mínimos más altos, crea en máximos del mismo tamaño, o incluso puede ser de que el precio decida crear un máximo más bajo. Entonces desde ahí empezamos nosotros a notar de que el precio ya no va a poder seguir subiendo. Entonces puede ser que se consolide un poco y después cambie de dirección. Así es como nosotros notamos entonces que se está aproximando el final de una tendencia, cuando el precio ya no puede seguir creando máximos y mínimos más bajos o más altos, dependiendo de la tendencia. Si estamos en una tendencia bajista, sería más o menos de que el precio pues ya no puede crear máximos y mínimos más bajos. En este caso, una tendencia bajista, de pronto el precio ya no puede crear mínimos más bajos y empieza a crear máximos más altos. Entonces ahí nosotros notamos de que estamos llegando al final de una tendencia. Esto es bastante sencillo, bueno, se mira bastante sencillo, se ve bastante simple de poder identificar cuando estamos llegando al final de una tendencia siguiendo los máximos y mínimos del precio. Esa sería entonces la forma número uno de hacerlo. No voy a profundizar en esto porque las personas que han visto el curso ya saben cómo ir siguiendo el precio para ir detectando cuáles serían los puntos máximos y mínimos de los movimientos, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente forma en la cual nosotros podemos detectar el final de una tendencia. Y la otra forma de poder detectar que estamos llegando al final de una tendencia es viendo el agotamiento del precio. Vamos a imaginar que esta es una tendencia saludable o fuerte, no importa la verdad, la cosa es que sea una tendencia que está definida. Una vez tenemos una tendencia definida, nosotros vamos a encontrar, imaginemos, no, esta es una tendencia alcista. Una vez encontramos nuestra tendencia alcista, en este caso, vamos a esperar un agotamiento del precio. ¿Cómo sería eso? Pues la primera forma de poder encontrar un agotamiento del precio es ver que las velas van disminuyendo de tamaño. En este caso, pues tal vez no se note mucho, pero imaginen, después les voy a mostrar ejemplos prácticos, ya van a ver, pero imaginemos de que esta vela es grande y aquí las velas van disminuyendo de su tamaño. Vamos a hacer algo así. Entonces ahí ustedes se dan cuenta que las velas van disminuyendo de tamaño, entonces es como que el precio empieza a perder fuerza. Pero en realidad, si nosotros fuéramos siguiendo el precio, podríamos observar de que el precio va haciendo impulsos y retrocesos, impulsos y retrocesos e impulsos, y en algún momento es lo que pasa, es lo que estamos mencionando en el paso número 1 o en la forma número 1, máximos y mínimos del precio. Entonces el precio va haciendo como que máximos y mínimos más altos y de pronto ya no puede hacerlos porque ya perdió la fuerza, se está agotando el precio, ya no puede crear máximos y mínimos más altos. Por lo tanto, esperaríamos una reversión del precio. Esa sería la primera forma en la cual podríamos notar nosotros el agotamiento del precio. Aplica lo mismo para una tendencia bajista, ¿no? Empezamos a ver que las velas empiezan a ser de menor tamaño. Estas están muy grandes, pero bueno, empezamos a ver de que las velas empiezan a ser de menor tamaño. Entonces nosotros decimos, ok, las velas están siendo de menor tamaño, el precio empieza a perder fuerza, se aproxima un final de una tendencia, ¿no? Bueno, esa sería entonces una de las formas de ver el agotamiento del precio. La siguiente forma es esperar, ya sea una tendencia muy fuerte, una tendencia saludable, esperar a que aparezca de primero que empiece a presentar debilidad, así como esta de acá, ¿no? Que el precio empieza con velas de buen volumen y de pronto empiezan como que a tener mucha indecisión, ya saben, mechas, o que empieza a tener disminución en el volumen o en el cuerpo de la vela, y de pronto aparece una vela muy grande. Una vela muy grande. Eso quiere decir de que este es el último empuje de los compradores, en este caso, de los que están moviendo el precio hacia arriba. Este sería el último empuje, la última fuerza que tienen ellos, y después podríamos esperar que el precio empiece a bajar. Aunque bueno, ustedes ya saben, como ya lo expliqué en la clase anterior, si la tendencia es muy fuerte, puede ser que todavía quede otra vela más. Entonces algunas personas entran acá pensando que esa es la vela de agotamiento, pero no, si la tendencia es muy fuerte podría todavía quedar una vela más.
Muy bien, esa sería entonces la segunda forma. Y mucho ojo, porque esta vela que yo coloco acá, que yo suelo utilizar para agotamiento, no necesariamente tiene que ser una Marubozu. Esta de aquí es una vela Marubozu, que es la que yo usualmente tomo como vela de agotamiento, pero no necesariamente tiene que ser una Marubozu. Puede ser un doji, puede ser un pin bar, puede ser un martillo, puede ser cualquier vela que presente un gran movimiento del precio. En este caso pues podría ser algo así. Si se dan cuenta aquí pues tendríamos la mecha sería más grande, este sería un pin bar. Si es 3 veces más grande la mecha que el cuerpo, si es 2 veces más grande la mecha que el cuerpo, es un martillo invertido. Pero la cuestión es de que la vela nos está indicando a nosotros agotamiento, es decir, es un movimiento muy fuerte y ya no puede seguir subiendo, ya no puede, porque ya nos presentó el agotamiento en este caso. Entonces ahí nosotros decimos, ok, el precio ya se cansó, ya los compradores trataron de hacer su último movimiento y ahora esperamos que el precio o que la tendencia finalice. Lo mismo ocurre en una tendencia bajista, no podríamos esperar que de pronto ocurra una vela, bueno, ¿qué estoy haciendo ahí? Que ocurra una vela, que aparezca una vela bastante grande y ya con anterioridad vemos de que el precio ha tenido bastante dificultad, ¿no? Ha ido presentando ahí sus mechas, ha ido presentando su indecisión, ha ido disminuyendo su volumen, entonces nosotros podemos prepararnos para un agotamiento del precio. Muy bien, esas serían las formas para detectar el agotamiento del precio. También como ya les he dicho que les expliqué en el video anterior, en el video acerca de la velocidad del precio, si ustedes ven una aceleración repentina del precio, que es una aceleración, pues ya saben, no es cuando el precio se empieza a inclinar más para mostrar más fuerte o más fuerza en su tendencia. Imaginemos de que acá tenemos una aceleración, tenemos un ángulo como de más de 45 grados, entonces decimos que la tendencia está fuerte y de pronto acelera más. Con acelerar más, ya saben, nos referimos a que la tendencia está más fuerte. Podemos nosotros encontrar acá velas así. Entonces la tendencia está acelerando. ¿Qué quiere decir que la tendencia está acelerando? Que se está aproximando a su fin. Muy bien, también se va a empezar a agotar esa tendencia. Esas son entonces las formas en las cuales nosotros podemos detectar el final de una tendencia. Obviamente no podemos anticiparnos y entrar antes tratar de adivinar, se podría decir. No podemos hacer eso. Nosotros no vamos a estar adivinando entonces los movimientos del precio. Nosotros vamos a irlo siguiendo y como lo vamos a ir siguiendo vamos a poder ir determinando según nuestro análisis las probabilidades que tiene de que el precio efectivamente haya llegado a su agotamiento y se empiece, bueno, eso no es lo que quería hacer, y empiece a regresarse. Entonces eso lo vamos a hacer en base a un análisis, en base a nuestros conocimientos. Eso sería entonces lo que tengo por explicar, cómo podríamos nosotros encontrar el final de una tendencia. Todo esto es aplicando acción del precio, no vamos a estar utilizando ningún indicador, ya que los movimientos del precio suelen hacerse, así como nos engañan, suelen hacer movimientos engañosos para nosotros, así suelen hacer movimientos engañosos para los indicadores y que nos llegan a otra cosa. Muchas personas creen que, por ejemplo, si tienen unas bandas de Bollinger y el precio sale de la banda superior de la banda de Bollinger y también pueden manejar un RSI y dicen, no, ya está en sobrecompra el precio, ya rompió la parte superior de las bandas de Bollinger, ya está más arriba del 70% de sobrecompra, la tendencia se va a terminar, y no es así. No es así porque no están siguiendo la acción del precio, no están siguiendo el contexto del precio. Entonces muchas veces fallan por ir siguiendo los indicadores nada más. Entonces lo principal es que vayamos siguiendo el precio y así pues ir haciendo nuestros respectivos análisis. Bueno, estas son las dos formas entonces en las cuales nosotros podemos tratar de conocer cuando una tendencia se aproxima a su final. Por medio de los máximos y mínimos y por medio del agotamiento del precio. En el agotamiento del precio, ya saben, tendríamos la disminución del cuerpo o del tamaño del cuerpo de las velas, tendríamos velas de agotamiento, que ya saben que podría ser cualquier patrón de velas que sea bastante grande en comparación con las velas anteriores, y también tenemos de que la aceleración de una tendencia, aunque claro, si aparece una vela de agotamiento, obviamente vamos a ver de que la tendencia está acelerando más de la cuenta, más de lo que había estado acelerando con anterioridad. Entonces vemos una aceleración de la tendencia, o sea, hay más velocidad en esa tendencia, hay más fuerza y quiere decir de que se está inclinando más, de que podría llegar a su fin pronto. Como les digo, tenemos que apoyarnos en el contexto. ¿Y cuál sería apoyarnos en el contexto también? Sería ver si atrás, hay zonas de soporte, resistencia, números redondos, key level, ya saben, ¿no? Todas las zonas que sean fuertes, las cuales puedan impedir de que el precio continúe avanzando. Lo ideal sería de que el precio se agotara antes de romper esas zonas, porque si la tendencia es muy fuerte y llega a romper una zona, por ejemplo, llega a romper la resistencia, el precio podría continuar empujando un poco más, lo que ya expliqué en el video anterior.
Entonces lo ideal sería también apoyarnos con zonas de soporte y resistencia fuertes, ¿no? Para poder determinar cuándo estamos llegando al final de una tendencia. Mucho ojo, que no quiere decir de que todas las tendencias van a tener mucha fuerza. Claro que no, puede ser una tendencia saludable y ahí efectivamente el precio se va a detener al tocar una resistencia fuerte, porque la tendencia es saludable, la tendencia no tiene tanta fuerza. Así entonces nosotros podríamos esperar de que la resistencia soportara el movimiento del precio. También podemos utilizar un Fibonacci, no sé, también podemos utilizar una EMA, podemos utilizar allí sí podemos nosotros utilizar las bandas de Bollinger para apoyarnos con eso, pero únicamente siguiendo los movimientos del precio y viendo todo el contexto. Muy bien, esas serían entonces las formas. Ya ahorita vamos a ver cómo sería un ejemplo, ¿no? de cómo determinar cuando estamos llegando al final de una tendencia basándonos en un gráfico. Permítanme. Muy bien, aquí ya nos encontramos en nuestro gráfico del eurodólar y vamos a ver acá más o menos cuándo termina una tendencia. Primero vamos a ver esta de acá, una tendencia bajista en este caso. Podemos empezar aquí. Empecemos aquí en esta tendencia bajista. Veamos, no todos los finales de tendencia quieren decir de que va a haber una reversión, sino que ustedes ya saben, si han seguido el curso ya lo saben, tenemos una tendencia bajista en este caso. Bueno, esa línea no se mira. Tenemos una tendencia bajista en ese caso. Esta parte de acá sería una especie de rectángulo descendente, quiere decir de que es un descanso del precio para después continuar empujando hacia abajo hasta que finalmente termina la tendencia y tiene una especie de retroceso para después consolidarse. Bueno, eso ya saben, si han visto los videos saben cuál es el ciclo de los movimientos del precio, entonces podemos determinar eso. Acá en esta tendencia bajista podemos darnos cuenta de lo que les decía, de que el precio empieza a perder fuerza, ¿sí? Al empezar a perder fuerza, entonces deja de crear mínimos más bajos y máximos más bajos, y de pronto aparece una vela pues que termina rellenando el mínimo y ya no sigue el movimiento bajista del precio. Entonces acá ya nos empieza a mostrar dicha debilidad. Si la comparan con esta tendencia, aquí ya empieza a mostrar dicha debilidad, una consolidación. Entonces podríamos esperar de que la tendencia esté próxima al terminar, aunque ya saben, no quiere decir de que vaya a terminar y se vaya a revertir, sino que en este caso nada más será un descanso del precio para después romper con fuerza y seguir empujando hacia abajo. Pero si se dan cuenta, el volumen o el tamaño del cuerpo de estas velas empieza a disminuir. Acá ya vemos la disminución y de pronto el precio deja de crear mínimos y máximos más bajos nuevamente y hasta que crea un máximo más alto y un mínimo más alto. Entonces ahí el precio empieza a revertirse. Así es como nosotros vamos a ir siguiendo entonces los movimientos del precio para determinar cuándo se está aproximando, ¿sí? Cuándo el precio se está aproximando a un cambio de tendencia o al inicio de un retroceso. Muy bien. Por ejemplo, acá en esta parte podemos ver una tendencia bajista. Podemos ver cómo el precio presenta un agotamiento en esta vela y después se da un patrón envolvente justo en una zona clave. Dense cuenta, porque este patrón de agotamiento se da justo en una zona clave. Después aparece un patrón de velas en esa misma zona clave y nos indica la reversión del precio en ese momento. Lo mismo ocurre acá. Aquí tenemos la zona clave hasta acá abajo. Bueno, tenemos un número redondo. Sería de ver si aquí en este nivel también hay zonas de soporte bastante fuertes que nos podrían ayudar a determinar dicho fin de la tendencia. Acá donde el precio ha descansado, si se dan cuenta, también tenemos la misma zona clave que detuvo el precio con anterioridad. Se dan cuenta entonces que necesitamos reconocer el contexto del precio, no nada más determinar si las velas se están agotando, no nada más eso, no nada más determinar si apareció una Marubozu, no, tenemos que ver todo el contexto y todos los movimientos del precio. Muy bien, aquí alejándome me doy cuenta de que acá, esto que les acabo de mostrar, sí, donde les dije, aquí está el número redondo abajo y yo les dije, no sé si aquí hay una zona, pero si nos alejamos, vamos a ver de que aquí hay una zona, observen, que tiene muchos cierres de velas en la cual el precio se detiene y no puede seguir avanzando. Entonces es básicamente la misma zona que ha detenido el precio aquí en esta parte. Bueno, vamos a seguir viendo rápidamente cómo podemos determinar eso. Acá tenemos nuevamente una tendencia bajista. Quiero que se den cuenta del volumen de estas velas, del tamaño de estas velas. Vean, aquí tenemos este volumen y de pronto aumenta el tamaño de la vela, es decir, aumenta el volumen de esta vela. Y después estamos ya presenciando la debilidad. Si empezamos a ver la debilidad, las velas empiezan a agotarse, empiezan a aparecer mechas de indecisión. ¿Y qué quiere decir? De que la tendencia está próxima a terminar. Si bien es cierto que aquí la tendencia no se revierte de un solo, pero sí vemos la consolidación respectiva. Después de consolidarse, hace un último empuje nuevamente hacia abajo. Entonces nos damos cuenta que esto solamente era un descanso del precio para seguir empujando hacia abajo. En esta nueva tendencia bajista podemos ir viendo que después de velas de bastante volumen empieza a disminuir el volumen, aparece ya acá una indecisión, después aparece una vela que todavía crea un mínimo más bajo, el último mínimo más bajo. Vean que esta ya es agotamiento, es lo que les decía, que no necesariamente tiene que ser una Marubozu, una vela así como esta, no, esta de aquí es una especie de martillo, es un martillo, de hecho un pin bar, que nos presenta el agotamiento de esta tendencia bajista. Después tenemos consolidación del precio.
consolidación del precio, una envolvente y tenemos ya el inicio de una tendencia alcista. Muy bien. Así sería entonces como vamos a ir encontrando nosotros estos movimientos del precio. Vean de que aquí el precio empieza una tendencia alcista donde va creando máximos y mínimos más altos, máximos y mínimos más altos, máximos, en este caso máximo más alto, mínimo no tan alto, pero bueno, el máximo ya aquí en este punto deja de crear máximos más altos, se consolida el precio en toda esta zona. Luego sigue creando máximos más altos y mínimos más altos, máximos y mínimos más altos, máximos y mínimos más altos, máximo más alto y luego deja de crear máximos más altos, se consolida nuevamente el precio. Todavía no se revierte la tendencia, pero ya se empieza a consolidar. Luego aquí crea un último máximo más alto y después ¿qué ocurre? Dense cuenta de acá, después ¿qué ocurre? El precio crea un último máximo más alto y empieza a crear máximos y mínimos más bajos. Entonces ya empieza el cambio de la tendencia. Así es entonces como nosotros vamos a ir dándonos cuenta de que una tendencia está a punto de terminar. Por ejemplo acá tenemos una tendencia alcista. Tras el rompimiento de esta consolidación tenemos una tendencia alcista. ¿Cómo sabemos aquí que el precio ya no va a poder seguir subiendo? Pues porque esta siguiente vela ya no creó un máximo más alto. Es uno de los primeros indicios que podemos tomar en cuenta, que de hecho desde mucho antes el precio aquí ya empieza a consolidarse, ya empieza como a perder fuerza por bastante tiempo. Después hace un último empuje hacia arriba. Si aquí hacemos sumatoria de velas tendríamos una vela alcista, ¿sí? Si hacemos sumatoria de velas tendríamos aquí una especie de una vela alcista, más o menos de acá hasta acá abajo tendríamos una vela así de grande. Entonces sería algo así como una vela de agotamiento, ¿no? Se empieza a agotar el precio. Dense cuenta cómo también empieza a reducir el volumen de las velas y después, pues ya lo que les decía, no deja de crear máximos y mínimos más altos y se empieza a revertir el precio. Entonces ahí tenemos nosotros la pauta de que estamos llegando al final de una tendencia alcista. Como les digo, no es tan fácil de encontrarlo, no es algo que siempre vaya a funcionar tan bien. Tenemos que tener un muy buen ojo para poder encontrar eso. Y pues si fuera así de sencillo, ya saben, no estaríamos en Forex, decimos, la tendencia va a terminar, metemos nuestra operación a la baja ya. Pero no, tenemos que tomar en cuenta todo el contexto. De hecho acá, si aplicamos un Fibonacci, vamos a ver qué nos dice por ahí el Fibonacci. Dense cuenta, aplicamos el Fibonacci y en el 261.8, que es uno de los números favoritos que yo tengo de la extensión del Fibonacci, el precio reacciona a esa zona mostrándonos el retroceso. ¿Qué es esto? Una zona clave en la cual el precio ya no puede seguir avanzando y nos muestra el cambio de la tendencia hasta el 100. Bueno, el retroceso se da primero hasta el 161, después hasta el 100, después hasta 38.2, 61.8, perdón, a 38.2 y luego cambia por completo la tendencia de este momento, ¿no? Entonces se dan cuenta que nos tenemos que ir apoyando con otras herramientas. Podemos apoyarnos aquí con un soporte. Bueno, nos vamos a acercar, vamos a ver, acá no tenemos ningún número redondo. Muy bien, vamos a colocar, con una resistencia. Vamos a eliminar el Fibonacci, vamos a dejar la resistencia, le vamos a colocar un color blanco y vamos a alejarnos. Vamos a ver, vean, acá hay otro máximo, tenemos dos máximos y el precio después de mucho tiempo trata nuevamente de llegar a ese máximo, no puede romperlo y cambia de tendencia. Ahí estamos viendo el contexto, estamos viendo la estructura del mercado, es lo que nosotros estamos siguiendo. Muy bien, eso es lo que quería explicarles entonces. Así es como determinamos o como podemos encontrar los posibles cambios de una tendencia, ya sea de un retroceso nada más o ya sea un cambio de una tendencia. Tenemos que ir siguiendo el precio y darnos cuenta de todo. No es tan fácil de hacerlo, no siempre va a funcionar, porque como ya se dieron cuenta, no puede ser de que únicamente sea un descanso del precio y después el precio siga empujando hacia arriba. Pero esas son las maneras en las cuales nosotros podemos ir determinando si ya nos estamos aproximando o no a un cambio de una tendencia. Bueno, espero que este video les sea a ustedes de utilidad, que puedan sacar algún provecho. Ya saben, después de ver las clases, de ver algún video donde aprendan algo nuevo, vayan ustedes a su gráfico, vayan a buscar, dense cuenta de los contextos, dense cuenta de la velocidad de la tendencia, de la fuerza que tiene una tendencia para poder determinar si efectivamente el precio está llegando ahí a una posible reversión, si es una posible vela de agotamiento. Vean esta de acá, por ejemplo, una gran vela, comparación con todas las velas anteriores después de una consolidación que nos muestra debilidad, nos muestra a nosotros el final de una tendencia. Entonces, esto es todo lo que ustedes tienen que ir practicando, ¿no? Yo no les puedo explicar todo al 100%, me gustaría hacerlo, pero no se puede, porque muchas de las cosas de esto que es técnico, de esto que es algo práctico, no es algo teórico, no es algo que aquí les vayan a hacer una pregunta y ustedes las puedan responder. Incluso si se les hiciera una pregunta, cada uno tendría que responderlas de diferente forma dependiendo de su percepción, ¿sí? Cada quien tiene una idea diferente dependiendo de su percepción, de cómo lo aprendió, aunque al final, si nosotros leemos
demos la respuesta nos va a decir prácticamente lo mismo, solo que con otras palabras. Esto es igual. Yo se los puedo explicar de una forma, otro trader se los puede explicar de otra forma y ustedes lo pueden entender de otra forma. Entonces, lo ideal acá es de que tras ver la teoría, tras ver los ejemplos que yo les explico, de las cosas que yo les explico, ustedes vengan aquí a su gráfico y traten de unir la teoría con la práctica y así se les va a hacer más fácil. Bueno, esto entonces sería toda la clase del día de hoy. Dentro de un par de días tal vez les voy a traer un video donde les voy a presentar mis setups favoritos, mis patrones de velas favoritos en las condiciones en las cuales yo los puedo operar. De hecho, he estado compartiendo en el grupo de salón de clases algunas operaciones utilizando mis patrones de velas favoritos en los contextos en los cuales yo los utilizo, y les hago ahí la pregunta de que ustedes pueden decirme por qué hice esa operación para que vayan como que entrenando, ¿no? Para poder entender bien cuando les explique los contextos, para cuando les explique mis setups o mis reglas de operación. Bueno, traders, eso ha sido todo. Entonces, ya saben, cualquier duda que tengan déjenla en los comentarios. Como siempre, cuídense, nos seguimos viendo.